Gracias por seguir con nosotros en France 24 en 5 minutos con. Hoy saludamos a Carlos Vargas Tames, jefe de la Unidad de Desarrollo y docente de la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe de la UNESCO. Gracias por estar aquí con nosotros en France 24. Es que dicha organización, la UNESCO, presentó un informe este año sobre la inclusión en la educación de América Latina y el Caribe llamado Todos y Todas sin excepción. Le pregunto entonces, señor Vargas, ¿cómo están trabajando para que esta inclusión sea real en una región tan desigual como lo es América Latina y el Caribe? Bueno, muchas gracias. Bueno, primero decir que el informe muestra cómo la desigualdad social de los países de la región se refleja en sus sistemas educativos y que la diversidad es concebida más como un problema que como una virtud o como un tesoro que debiésemos cultivar. El informe aborda y da cuenta tanto de los esfuerzos de los países por transitar hacia sistemas educativos más inclusivos, aunque también advierte la persistencia de algunos desafíos importantes. Entonces, en términos, digamos, como de logros, podemos ver un progreso en las leyes de educación en particular, que hacen alusión a la inclusión, aunque solamente un porcentaje de ellas lo hace a la inclusión en general, es decir, de los grupos que han quedado atrás, que han sido históricamente marginados del derecho a la educación, ¿no? Estamos hablando de las mujeres, de la diversidad sexual, la población en situación de pobreza, residentes de áreas rurales, Sí. con población migrante, etcétera. Ahora le pregunto cuál es la colaboración que tienen ustedes con los diferentes gobiernos locales para poder lograr esta verdadera inclusión. Bueno, en el caso de este reporte, por ejemplo, lo que hace es llenar un vacío en términos de educación, de datos acerca de la desigualdad, ¿no? Es importante, siguiendo un poco las máximas del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, que es el compromiso internacional por garantizar la equidad, la inclusión y la calidad en educación. En términos de estos dos elementos, equidad e inclusión, hay poca información. Los sistemas de seguimiento, de información de los sistemas educativos no capturan las necesidades de estos grupos vulnerables como la discapacidad, la población, por ejemplo, Sí. en situación de privación de libertad. Así que producimos información para la toma de decisiones y también promovemos el diálogo político, es decir, ver cuáles son algunos buenos ejemplos para poder seguir hacia la inclusión de estos grupos. Señor Vargas, ¿cuáles son los retos particulares para el acceso y la inclusión a la educación en las zonas rurales? En las zonas rurales, por ejemplo, la pandemia desveló la necesidad de tener mayores elementos de conectividad, por ejemplo. Ahora, a partir del COVID-19, vimos cómo los países montaron plataformas educativas, pero estas no eran accesibles en el caso de una gran mayoría de la población rural. Menos del 12%, según cifras de la CEPAL, tiene acceso a Internet en el hogar en las zonas rurales. Sin embargo, hemos visto también otros formatos educativos como las bibliotecas itinerantes, como también la Sí. entrega de materiales, las radios comunitarias. Digamos, son distintas maneras y creo que una de las respuestas de este informe es cómo diversificamos los formatos para adaptar la educación a las personas y no al revés. Así es, y ya para finalizar esta entrevista le pregunto cuál es el impacto a largo plazo de estas desigualdades. Bueno, el impacto básicamente tiene que ver con la reproducción de estas desigualdades y con ellas la reproducción social de la pobreza y de la inequidad, ¿no? Particularmente al verse excluidas y excluidos de la educación los grupos más marginados, no solamente reproducen la pobreza, sino que también reproducen temas fundamentales para la región como la ruptura de la cohesión social, ¿no? Es decir, la desigualdad, el distanciamiento, el ver la diferencia como un error o como un fallo más que como una riqueza, es algo que se reproduce también en las relaciones sociales, ¿no? Entonces, temas como la violencia, por ejemplo, la violencia de género, la discriminación, el Sí. racismo, temas que se pueden engendrar o se pueden desmantelar a partir de la educación, que esa es nuestra apuesta. Profesor Vargas, gracias por su tiempo y por estar aquí con nosotros en esta entrevista, aquí en France 24 en 5 minutos con. A ustedes también gracias por continuar con nosotros, siempre conectados a nuestra pantalla.